Importancia de la geopolítica y su comprensión en la vida cotidiana. La geopolítica estudia cómo la geografía humana y física influye en el poder. Habitualmente se define como un método para analizar y explicar el comportamiento político internacional considerando variables geográficas como la ubicación, los recursos naturales, el territorio y su distribución. Diversas fuentes señalan que la geopolítica orienta la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional. Esta perspectiva combina historia, relaciones internacionales, geografía política, ciencia política y sociología, y centra su análisis en el poder político respecto del espacio geográfico, los recursos naturales y las relaciones diplomáticas. El conocimiento geopolítico se utiliza no solo por los estados, empresas e individuos también lo necesitan. En un mundo interconectado, decisiones geopolíticas afectan los precios de los productos, la seguridad laboral, las oportunidades de viaje y las políticas públicas. Por eso es frecuente escuchar que puede que a usted no le interese la geopolítica, pero la geopolítica está interesada en usted, ¿sí? Fase 1. Formación, fundamentos y evolución de la geopolítica, concepto y origen. Definición integradora. La geopolítica es el estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos. Investiga cómo la geografía física y humana afecta a la política y las relaciones internacionales. También se considera un método para orientar el conocimiento integral de un país y crear conciencia nacional histórica. Raíces históricas. Su origen se vincula a finales del siglo XIX y principios del XX. El politólogo sueco Rudolf Kjellén, inspirado por las ideas del geógrafo alemán Friedrich Ratzel, acuñó el término geopolítica para analizar al Estado como un organismo que necesita crecer y expandirse para sobrevivir. Las teorías de Ratzel y Kjellén concebían al Estado organismo que se nutre de territorio y cuyo crecimiento geográfico garantiza su supervivencia. Al mismo tiempo, el geógrafo británico Halford Mackinder desarrolló la teoría del Heartland, área pivote. Quien controlase la masa continental de Eurasia tendría la llave del poder mundial. Estas ideas fundaron las primeras escuelas geopolíticas. De la geografía política a la geopolítica. Para el analista geopolítico moderno, la disciplina no solo estudia fronteras o divisiones administrativas, integra variables como recursos naturales, rutas comerciales y factores culturales, combinando la geografía con el análisis estratégico. Así, la geopolítica abarca desde el estudio de fronteras territoriales hasta la relevancia de recursos como el petróleo en la política exterior de un país. Interrelación con otras disciplinas, relaciones internacionales y ciencias sociales. La geopolítica se apoya en la historia, la economía, la sociología y las ciencias políticas para analizar cómo la posición geográfica condiciona alianzas estratégicas, rutas comerciales y conflictos. De hecho, la geopolítica influye en las políticas de educación, salud o migración, porque explica cómo las decisiones tomadas en un país repercuten sobre otro. Geopolítica versus geografía política. Mientras la geografía política estudia la organización interna de los estados, fronteras, divisiones administrativas, sistemas de gobierno, la geopolítica adopta una visión dinámica del juego entre naciones en el tablero internacional. Su objetivo es comprender cómo las interacciones entre diferentes estados y sus condiciones geográficas influyen en la política internacional. Importancia en la vida cotidiana. La geopolítica no es un concepto abstracto, tiene consecuencias directas en la vida diaria. Según Educahistoria, las decisiones geopolíticas afectan los precios de los productos que compramos, la seguridad de nuestros trabajos y nuestras oportunidades de viajar. También influyen en políticas nacionales como educación y salud. Por ejemplo, conflictos regionales y recursos. La inestabilidad en Oriente Medio ha elevado los precios del petróleo y, por extensión, los costes de transporte y energía. Migraciones y empleo. Los flujos migratorios impulsados por crisis geopolíticas alteran el mercado laboral y la demografía de los países de destino. Cambio climático y agua.
Las tensiones geopolíticas se intensifican con el cambio climático, que provoca disputas por recursos como el agua y genera nuevas rutas de migración. Comprender estos vínculos permite a los ciudadanos contextualizar las noticias, comprender por qué suben los precios o por qué su país adopta determinadas posiciones internacionales. Fase 2: capacitación, desarrollo de habilidades geopolíticas, formación académica y profesional. La complejidad del mundo multipolar requiere analistas formados. Universidades y centros de estudios ofrecen programas especializados para convertir la geopolítica en una profesión. Un ejemplo es la Universidad Alfonso X el Sabio, UAX, que destaca que el analista geopolítico cumple un papel esencial al explorar el amplio espectro de esta disciplina. Por ello existen estudios superiores en geopolítica que dotan a la sociedad de expertos capaces de comprender cómo la geografía física y humana influyen en la política y programas como el Máster en Analista Geopolítico Internacional de SNECA Business School combinan geografía, relaciones internacionales y escuelas geopolíticas con el análisis de conflictos armados y terrorismo. El objetivo es capacitar a los profesionales para interpretar conflictos globales, desarrollar pensamiento estratégico y anticipar escenarios internacionales. Estos programas fomentan una comprensión crítica del contexto internacional y habilidades como análisis multidisciplinario, integrar la historia, la economía, la ciencia política y la sociología para interpretar el comportamiento de los actores internacionales. Pensamiento estratégico. Identificar intereses nacionales, evaluar riesgos y oportunidades, y proponer estrategias coherentes con los objetivos políticos y económicos. Prevención y resolución de conflictos. Comprender las causas y mecanismos de los conflictos armados y del terrorismo, así como las estrategias de prevención y gestión. Capacitación en empresas y organismos. La geopolítica ya no se limita al ámbito estatal. Las empresas incorporan formación geopolítica en sus directorios. Forbes Argentina señala que las tensiones globales dejaron de ser una variable externa. Hoy las empresas deben incluir el factor geopolítico en su planificación estratégica. Algunas están contratando expertos, creando unidades internas de inteligencia para anticipar nuevas regulaciones y brindando formación geopolítica al directorio. Marcos G. Bazán, Deloitte Conosur, resume la idea: la seguridad económica y la autonomía estratégica marcan la agenda global. Sí. La encuesta global de McKinsey muestra que los líderes empresariales consideran las tensiones geopolíticas como el mayor riesgo para el crecimiento económico. Ante esa percepción, McKinsey recomienda que los ejecutivos diseñen planes de riesgo y respuesta y al mismo tiempo identifiquen oportunidades de creación de valor. Para ello, algunas empresas han nombrado un director geopolítico, creado unidades de inteligencia geopolítica y protegido sus cadenas de suministro de perturbaciones externas. Capacitar a los cuadros directivos en geopolítica resulta esencial para evaluar mercados, gestionar ciberseguridad y adaptarse a nuevas normativas. Fase 3: estrategia e implementación. Aplicar el conocimiento geopolítico, de la teoría a la práctica. Geoestrategia. La geopolítica sirve de base para la geoestrategia. Mientras la geopolítica analiza la interrelación entre geografía y política, la geoestrategia se ocupa de la conexión entre geografía y estrategia. Un artículo de la revista de Marina explica que la geoestrategia es la aplicación práctica de la geopolítica para alcanzar objetivos estratégicos. Integra condicionantes militares y factores geográficos, como recursos y posición, para determinar la maniobra que el Estado ejecutará. Se trata, en síntesis, de la gestión estratégica de los intereses geopolíticos de una nación. Ejemplos históricos de geoestrategia incluyen la teoría del Lebensraum, espacio vital, de Haushofer en Alemania, la teoría del Heartland de Mackinder, la Rimland de Nicholas Spykman y la importancia del dominio marítimo para Estados Unidos. Inques. Estrategias nacionales y globales. A nivel estatal, el conocimiento geopolítico orienta el diseño de políticas de seguridad y desarrollo.
La geopolítica se utiliza para prever amenazas y oportunidades, identificar intereses nacionales y formular políticas exteriores coherentes con las condiciones geográficas y los recursos disponibles. ¿Ya? Es también un instrumento esencial para preparar y hacer la guerra. Varios autores han subrayado su carácter práctico como guía para los gobernantes a la hora de satisfacer los intereses del Estado y contener posibles amenazas. La revista de Marina señala que las potencias como Estados Unidos, Rusia y China emplean la geoestrategia para asegurar recursos y posiciones clave, demostrando que la posición geográfica puede determinar la capacidad de influir en los asuntos mundiales. Estrategias empresariales y de organizaciones. En el sector privado, la geopolítica se ha convertido en una ventaja competitiva. El informe Perspectiva Geoestratégica 2024 de EIE afirma que la importancia de la geopolítica para la estrategia corporativa se encuentra en su nivel más alto y que entretejer dinámicas geopolíticas en los modelos y estrategias de negocio será una ventaja clave. Las empresas deben 1. Incorporar consideraciones geopolíticas en sus modelos y estrategias, construyendo inteligencia geopolítica y adaptando sus decisiones de inversión. 2. Aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro, posicionándose para ajustarse proactivamente y protegerse de disrupciones geopolíticas. 3. Adaptar las estrategias de sostenibilidad a las realidades geopolíticas, considerando cómo la multipolaridad y la eliminación de riesgos influyen en las políticas gubernamentales sobre cambio climático y recursos naturales. Forbes Argentina observa que la era de la globalización ininterrumpida ha terminado. Hoy los directivos deben integrar el factor geopolítico en la planificación global. Las empresas están incorporando expertos, creando unidades de inteligencia y capacitaciones para sus consejos de administración. McKinsey recomienda que, además de mitigar riesgos, las compañías identifiquen oportunidades de valor. Por ejemplo, reconfigurar cadenas de suministro para aprovechar nuevos acuerdos comerciales puede reducir costes e incrementar ingresos. Estas medidas ilustran cómo la geopolítica se implementa en la práctica empresarial, estrategias personales y de la sociedad civil. Para los ciudadanos, una comprensión básica de la geopolítica es valiosa para interpretar decisiones políticas, entender por qué el gobierno participa en alianzas, guerras o tratados, y cómo eso afecta a la economía y la seguridad. Tomar decisiones informadas, anticipar cambios en precios, oportunidades laborales o políticas migratorias, lo que ayuda a planificar inversiones, estudios o desplazamientos. Participar en el debate público, contribuir a un debate social informado sobre los intereses nacionales y globales, fomentando la diplomacia y la paz. Conclusión. La geopolítica se ha transformado en un campo multidisciplinario imprescindible. Su estudio parte de la formación básica, definición, origen y teorías que relacionan geografía y poder, y continúa con la capacitación profesional y empresarial, que desarrolla habilidades analíticas, estratégicas y preventivas. Finalmente, la fase de estrategia e implementación aplica este conocimiento para formular políticas estatales, diseñar estrategias empresariales y tomar decisiones informadas en la vida cotidiana. Entender la geopolítica implica reconocer que las variables geográficas, históricas y culturales condicionan nuestras vidas. Así, desde los estados que diseñan su política exterior hasta las empresas que redefinen sus cadenas de suministro y los ciudadanos que comprenden por qué suben los precios, la geopolítica ofrece un marco para navegar un mundo cada vez más interdependiente. La formación, la capacitación y la aplicación estratégica de esta disciplina no solo permiten anticipar conflictos y riesgos, sino también identificar oportunidades y promover una convivencia más justa y sostenible en el escenario global.